hermanos, en esta hora preciosa de la tarde. Un gran privilegio poderlos saludar a todos en el nombre de Jesús. Así que quiero en esta hora preciosa de la tarde aprovechar el tiempo para compartir un momento lo que es la palabra de Dios. Dios bendiga a todos mis hermanos que siempre están al pendiente de estas transmisiones. Quiero bendecir a la familia Colón allá en Dallas, Texas, la familia Casian, igual en los Estados Unidos, a la familia Casian allá en Guadalajara, México, la familia, nuestro hermano Daniel Sánchez en Maryland con toda su familia, y a todos mis hermanos que siempre están al pendiente de estas predicaciones, mis hermanos que se conectarán y que estarán viendo esta predicación por medio del YouTube y a través de Facebook. Así que bendito sea Dios. Vamos a compartir un momento, mis hermanos, la palabra de Dios. Así que donde quiera que usted se encuentre, reciba un cordial saludo de su gran amigo y hermano en Cristo Jesús. Muy bien, así que vamos a entrar en lleno a este mensaje de hoy. Y para eso, mis hermanos, voy a leer unos versículos de la Biblia. Y lo quiero hacer en la segunda carta de Timoteo, su capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. Es un precioso mensaje que de hecho lo hemos compartido en algunas ocasiones. Es un mensaje que, hermanos, nos deja una tremenda reflexión, y cada uno se hará un examen de conciencia donde quiera que se encuentre. Bendito sea Dios. Así que te toca, mi hermano, ahí donde estás, te toca hacerte un examen de conciencia, cómo estás por medio de este mensaje. Dice el versículo de esta manera. Bendito sea Dios. Dice el versículo de esta manera: porque yo, dice el apóstol Pablo, estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, dijo Pablo, sino a todos los que aman su venida. Qué precioso mensaje, mis hermanos. No le vamos a cambiar el tema es el mismo. Y el tema que hoy quiero nuevamente compartirles con la ayuda de Dios se titula: ¿cómo iremos a terminar nuestra carrera? Y allí donde estás, mi amado hermano, quisiera hacerte una pregunta en el nombre de Jesús. El apóstol Pablo dice que somos dueños de nosotros mismos. Cuando Pablo dice que somos dueños de nosotros mismos, no se refiere a que la vida yo la mando, no. Simplemente lo que Pablo me está dando a entender es que yo sé cómo estoy con Dios y Dios sabe cómo yo estoy con Él. Pero yo quisiera que tú te preguntes, mi amado hermano, siervo, predicador, evangelista, siervo que ministras la alabanza, ¿cómo está tu vida delante de Dios? ¿Cómo estás terminando tu carrera? Lo hemos dicho en algunas ocasiones. Lo preocupante no es cómo empecé. Lo importante y lo preocupante es cómo voy a terminar mi carrera. A Dios no tanto le interesa cómo empezaste, ni cómo empecé. A Dios más le interesa cómo iremos a terminar. Porque si empiezas bien, gloria a Dios. Si empiezas mal, pues al final creo que todos empezamos mal. Pero aquí no se trata de cómo empecé, se trata de cómo voy a terminar. Y yo creo que tú puedes preguntarte ahí donde estás: ¿tú crees que como empezaste has ido mejorando? Por eso dice la Biblia, mis hermanos, en 4:18 de Proverbio, que la vida del cristiano tiene que ser como la luz del sol, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así debería de ser la vida o nuestro caminar en el Evangelio, ir de aumento en aumento. Pero lastimosamente muchos, en vez de ir de aumento en aumento, están peor que antes.
Es decir, empezaron bien y están terminando mal. Siervos de Dios que empezaron bien, empezaron reprendiendo el pecado, empezaron amonestando el pecado. ¿Y cómo han terminado su carrera? En adulterio, en borrachera. Gente que empezó bien y está terminando mal. El apóstol Pablo, mis hermanos, expresa estas palabras y dice: he peleado la batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Este hombre, mis hermanos, cuando escribe estas palabras, él las escribe con la seguridad, con la certeza de que ya su carrera se había terminado. Pero un hombre, mis hermanos, que por cierto, cuando tú lees la historia, la vida de Pablo, en el libro de los Hechos, su capítulo 8 en adelante, Pablo era un hombre malo. Era un perseguidor de la iglesia. Él pensaba estar bien. Él creía que lo que hacía estaba bien. Pero cuando tiene un encuentro con Cristo Jesús y es llamado al verdadero evangelio, entonces él reconoce. Y el apóstol Pablo escribe y dice: antes, dice Pablo, yo era un perseguidor de la iglesia. Pero ahora Pablo da testimonio de que era un hombre fiel, firme, constante en la obra de Dios. Y él escribe esta carta porque Pablo ya él está a punto de que lo maten. Él está a punto de ser sacrificado. Él ya, hermano, sabe y reconoce que le queda poco tiempo. Pero él con seguridad y certeza dice: he peleado la batalla, he ganado la carrera, he guardado la fe. Por lo cual, dice Pablo, me está esperando la corona de justicia. Y no solamente a mí, dice Pablo, sino a todos los que amamos la venida de él. Este hombre con seguridad dijo: he peleado, he acabado y he guardado la fe. Pero la pregunta es: ¿y nosotros cómo iremos a terminar nuestra carrera? ¿Cuántas hermanas que empezaron bien? Hermanas que empezaron orando, hermanas que empezaron ayunando, hermanas que cuando hermanos estaban en los cultos derramaban lágrimas, ahí estaban gritando, diciendo gloria a Dios, aleluya. Hermanas que estaban en el espíritu, de repente encuentras a esta hermana en la calle empantalonada, enchorada, con licra. ¿Por qué? Gente que empezó bien y ha terminado mal su carrera. Gente que empezó en el espíritu, pero ahora han terminado en la carne. Esto es lo que el apóstol Pablo pregunta y dice: yo he acabado la carrera. Ahora Dios te pregunta a ti, te pregunta, hermano, y te dice: ¿y tú y yo cómo iremos a terminar nuestra carrera? ¿Cómo estamos en nuestra carrera? Bendito sea Dios. Muchos hermanos lastimosamente empezaron bien su caminar, empezaron bien en el evangelio, pero están terminando mal en el evangelio. Yo no sé cómo te identificas tú, mi hermano, si empezaste bien o empezaste mal. Yo no sé cómo te identificas en el evangelio. Hermano, en la Biblia vamos a encontrar historias de personas que empezaron bien y terminaron mal. Pues vamos a poner algunos ejemplos así rápidamente. Pongamos el primer ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, mi hermano, un pueblo que cuando salió de Egipto, el pueblo salió feliz, salió celebrando la fiesta. El pueblo salió regocijado, el pueblo de Israel salió bien. Pero ¿qué pasó? En el transcurso de su caminar, bendito sea Dios, empezó a rebelarse. Empezó, hermanos, a rebelarse delante de Dios. Y lo mismo ha pasado hoy en día con cuantos hermanos que cuando salieron del mundo y vinieron al evangelio, gente que venía con ganas, gente que estaba en las oraciones, gente que estaba en los ayunos, gente que estaba ferviente en el espíritu, pero en el transcurso del caminar se corrompieron y se echaron a perder. Eso le pasó al pueblo de Israel. Mira cómo terminó el pueblo de Israel. Te voy a dar algunos versículos, bendito sea Dios. Isaías 1:2 es un pasaje bien conocido, que este pasaje no es para la gente de afuera. Este pasaje de Isaías 1:2 es para el pueblo de Dios, es para el pueblo de Israel. ¿Y qué le dice Dios a Israel en Isaías 1:2? Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, dice Dios, y los engrandecí, pero ellos, dice Dios, se rebelaron contra mí. ¿A quién está hablando Dios? Al pueblo de Israel.
Crié hijos, dice Dios, y los engrandecí, pero ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Pero que dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Por qué queréis ser castigados aún todavía? Toda cabeza está enferma y todo corazón está doliente, dice la Biblia. Dios le habla a su pueblo, le reclama y le dice: yo los crié, yo los engrandecí, pero ustedes, dice Dios, se rebelaron contra mí. Porque eso fue lo que pasó con Israel cuando estaban en la esclavitud. Empezaron a gritar, empezaron a pedir ayuda, empezaron a pedir misericordia. Pero cuando Dios ya los había rescatado de las manos de Faraón, ya cuando el pueblo estaba libre, fue cuando empezó a rebelarse delante de Dios. Lo mismo le ha pasado a muchos cristianos, hermanos, que estaban en una cama, que cuando estaban en el hospital, cuando estaban en la cárcel, cuando estaban postrados en cama, pidieron ayuda, pidieron misericordia. Dios extendió su mano, pero hoy que Dios los rescató, hoy que Dios los ha bendecido, hoy que Dios los ha prosperado, le han pagado mal al Santo de Israel. Por eso en Deuteronomio capítulo 32 versículo 6, Dios le escribe estas palabras a su pueblo y le dice: así le pagás a Jehová, pueblo loco, ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿Cómo irás a terminar tu carrera, mi hermano? Mira Israel cómo terminó, hermanos. Mira cómo el pueblo de Israel terminó. Empezó bien y terminó mal. Empezaron bien y terminaron mal. Lo mismo le está pasando a cuánto cristiano que ha empezado bien, cristiano que ha empezado bien, pero está terminando mal en su carrera. Segundo libro de Reyes capítulo 23 versículo 7. Mire cómo terminó Israel. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 7. Esta palabra está fuerte, mi hermano. Para muchos esta palabra va a estar fuerte. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, y su versículo 7 dice la Biblia. Además, dice la Biblia, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas de acera. Pero ¿qué dice? Derribó los lugares de prostitución. Pero escuche lo que dice. Primer libro de Reyes capítulo 8 versículo 4. Primer libro de Reyes capítulo 8 y su versículo 4. Dice la palabra: Jueces capítulo 8 versículo 33. Jueces capítulo 8 y su versículo 33. Esta palabra, oiga lo que dice Jueces. Mira cómo terminó Israel. Jueces 8:33. Pero aconteció, dice, que cuando murió Gedeón, oiga esta palabra, los hijos de Israel, no le está hablando al amigo, le está hablando al pueblo de Israel, que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yéndose tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal-Berit. Pero ¿qué dice? Que cuando murió Gedeón, ¿quién era Gedeón? El pueblo, el líder de este pueblo. Que cuando murió Gedeón, dice, los hijos de Israel volvieron a prostituirse. Eso es lo que pasa hoy en día. Mira el pueblo de Israel que empezó en el espíritu, ahora ha terminado en la prostitución. ¿Cuánto cristiano que empezó en el espíritu y ahora se está prostituyendo? Hermano, esa palabra está fuerte, pero no la podemos ocultar, no la podemos esconder, necesitamos predicarla. Israel que
empezó bien, Israel que empezó celebrando fiestas, Israel que empezó adorando a Dios, ahora Israel ha terminado en la prostitución. ¿Cuánto cristiano, bendito sea Dios, evangelista, pastor, gente que canta alabanzas, que empezaron en el Espíritu, empezaron adorando, empezaron cantando, empezaron derramándose, ahora han terminado en la prostitución? ¿Qué dice la Biblia en Santiago 4:4? Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Cuántos se están prostituyendo hoy en día en fiestas paganas, en basura del diablo, prostituyéndose y dicen ser cristianos? ¿Cuánta gente hoy en día que se dice llamar la novia de Cristo, pero se prostituyen con Satanás, se revuelcan con el diablo? Mire cuántos hombres en Guatemala, en el mundo entero, hombres que cuando empezaron a cantar, empezaron por fe, empezaron cantando alabanzas. Hoy que Dios los tiene hasta arriba, pregúntale si viven por fe. No, hoy te cobran en dólares. En Guatemala, cuánto hijo del diablo que empezó en el Espíritu, hoy si tú lo invitas a cantar, ya no te cobra en quetzal, te cobra en dólares. Se están prostituyendo estos hijos del diablo. Están prostituyéndose en la iglesia. ¿Cuántos prostitutos en la iglesia? ¿Cuántos hijos del diablo que se prostituyen en las congregaciones? Y los pastores asolapadores de estos prostitutos. Y los pastores se dan cuenta de estos prostitutos en el templo y no dicen nada, porque se hacen los tontos, no les conviene. Invite a grupos de alabanza como cualquier de estos famosos. ¿Cuántos no se están prostituyendo hoy en día? Aquí en Guatemala hay un montón de prostitutos que dicen ser pastores, evangelistas. Hay uno que se llama Harold Caballero y no sé cómo más que Harold Mota. Bendito sea Dios, Harold Mota. Y cuántos hijos del diablo que se han prostituido metiendo basura del diablo en los templos. Así están los templos hoy en día, prostituyéndose. Y la culpa de mucho pastor que ve ese pecado, bendito sea Dios, pero se hace el tonto. Alabado sea Jesús. Hermano, ¿cuánta gente se prostituye en los templos? Es que no necesitas irte a acostar. No, prostituto significa, hermano, venderse, acostarse, revolcarse. Mire cuántos pastores que empezaron en el Espíritu ahora están terminando prostituyéndose en los templos, celebrando Navidad, celebrando Día del Padre, celebrando Día de la Madre, celebrando Día del Pastor, celebrando cuánta basura del diablo metidas en las iglesias. A eso se le llama prostitución. Y cuánto siervo de Dios que empezó en el Espíritu, empezó, mis hermanos, reprendiendo el pecado, empezaron, mis hermanos, en una congregación de sana doctrina. Hoy ellos mismos están corrompidos. Se cumple lo que dice en la segunda carta de Pedro 2:21, que estos perros volvieron a su vómito y la puerca lavada regresó a revolcarse en el lodo. Esto fue lo que le pasó a esta gente. Ellos mismos reprendieron el pecado, ellos mismos estuvieron señalando el pecado. Hoy ellos se están hartando el pecado, se están revolcando en el pecado. ¿Cuántas congregaciones, hermanos, que empezaron en el Espíritu? Hoy desgraciadamente estas congregaciones han terminado prostituyéndose, han terminado metiendo el diablo en las congregaciones. Ya no reprenden el pecado, lo que hacen es entretener a los cabros que tienen en los templos. Lo que hacen es entretener ese montón de cerdos que tienen en las iglesias. ¿Por qué? Porque es
son hombres que empezaron en sana doctrina, que empezaron en una sana doctrina. Hoy ellos mismos se están revolcando en el lodo. Me da tristeza en Guatemala. Hay muchas congregaciones de nombre, grandes, internacionales, como el Evangelio Completo, Príncipe de Paz. Hermanos, congregaciones que empezaron re bien, congregaciones, hermanos, que tenían la sana doctrina, el movimiento misionero mundial, una congregación, hermanos, de sana doctrina. Hoy triste, lamentablemente, muchos de ellos, hermanos, celebrando Día del Padre, celebrando Día de la Madre, corrompiéndose en todas las asquerosidades del mundo. Hombres que empezaron reprendiendo la idolatría, hoy ellos mismos cayeron en la idolatría. Hombres que señalaban la idolatría, hoy ellos son víctimas de la idolatría. Así le pasó a Israel. Empezó bien y terminó mal. Pero yo estoy seguro que esta palabra ha rescatado a mucha gente del infierno. Gente que iba para el infierno, esta palabra los ha sacado. Ahorita los templos van a ser abiertos. Estoy seguro que aquellos hermanos que habían empezado, que habían pensado pagarle miles de quetzales a aquellos perros hijos del diablo solo para que fueran a cantar, estos hermanos ya no van a malgastar su dinero, porque esta palabra la han escuchado. Y hoy, cuando hagan una campaña, estoy seguro que van a invitar a un grupo de hermanos humildes, hermanos que viven por fe, hermanos que están en el espíritu, y la ofrenda que habían pensado tirar a la basura con estos hijos del diablo, estoy seguro que ahora van a bendecir gente que está en el espíritu, gente que no canta por dinero, gente que no vende el evangelio, sino gente que ha mantenido la integridad delante de los ojos de Dios. Y aquellos hijos del diablo que antes cobraban, estoy seguro que muchos de ellos ya entendieron la palabra. Y aquellos que antes negociaban con las alabanzas, aquellos que antes negociaban con la palabra, estoy seguro que muchos de ellos ya se han apartado, han entendido la palabra, porque algunos de ellos me han llamado para testificar que ellos eran unos de esos negociantes, pero que hoy la palabra los ha hecho entender. Pero bendito sea Dios, porque no es Carlos Rivas, es la palabra la que limpia, es la palabra la que cambia, es la palabra la que transforma, es la palabra la que santifica. Elí, otro hombre que empezó en el espíritu y terminó en la carne. ¿Has escuchado la historia del sacerdote Elí? Un hombre que empezó, mis hermanos, porque ahora, ¿por qué te digo que empezó bien? Porque nadie podía ser sacerdote en los tiempos de antes si no cumplía los requisitos que se le pedían. Tenía que ser recto delante de Dios, tenía que cumplir todos los requisitos delante de Dios para poder ser sacerdote. Y Elí, cuando empezó, de seguro, él cumplía todos los requisitos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira lo que dice la Biblia. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 22. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 22. Dice la Biblia: primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22. Dice: pero Elí, hablando del rey Elí, el sacerdote, perdón, pero Elí era muy viejo. No dice que estaba señor, dice que estaba viejo. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo. Cheque esta palabra, qué impresionante. Elí, el sacerdote, él escuchaba porque ya no veía, ya estaba ciego, el pecado ya lo había cegado. Así como hoy en día, cuánto pastor, cuánto predicador ya está ciego, el pecado ya lo cegó, el pecado ya lo mató. Hoy en día hay gente como Elí que se da cuenta del pecado en el templo, se da cuenta de la prostitución, se da cuenta de la fornicación, se da cuenta del adulterio, pero no dice nada, se hace el tonto. Pastores hoy en día
día que tienen hombres con 2 mujeres y los tienen parados como diáconos. El hombre dejó a su esposa, hoy vive con la amante y ahí está parado como diácono. Porque no le importa eso, lo que le importa es la plata, lo que le importa es el dinero. Elí se daba cuenta cómo los hombres, sus propios hijos, se revolcaban en el templo con las mujeres y no decía nada. Y eso fue suficiente para que Dios lo destruyera juntamente con su familia. Lo mismo está pasando hoy en día. ¿Cuántos siervos de Dios que empezó bien ahora está terminando igual que Elí? Está terminando igual que Elí. Hermano, es que eso es lo que pasa. Hombres, hermano, hay misiones que empezaron bien. Misiones que empezaron bien. Pero como ya murieron los fundadores de esas misiones, ahora los que ya quedaron, los hijos, están endemoniados. Los viejos de antes, hermano, reprendían el pecado. Los viejos de antes, hermano, no se vendían. Los viejos de antes no permitían que el diablo se metiera. Pero como murieron los viejos, ahora son jóvenes los que están al frente de esas misiones. Ahora hay payasadas en las iglesias, bailarinas en los templos, sinvergüenzadas en las iglesias, y misiones que empezaron bien y estas misiones se están terminando mal. Elí escuchaba del pecado, se hacía el tonto. ¿Cuántos siervos hoy en día se da cuenta del pecado? Líderes que están en las iglesias, el domingo están jugando pelota en el campo, en la tarde están subidos en el altar. El pastor se da cuenta, se hace el tonto. Ya el pecado lo tiene ciego, el pecado lo tiene mudo. Por eso en las iglesias, hermanos, hay un montón de lesbianas, homosexuales, brujos en las iglesias. Al pastor no le importa eso, porque ya el pecado lo tiene mudo, el pecado lo tiene ciego. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Salomón, otro hombre que empezó bien y terminó mal, aunque cuando se murió se arrepintió. Pero ¿sabe qué es lo que me llama la atención? En el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 11, dice que cuando Salomón también era viejo, empezó, hermanos, a corromperse, empezó a caer en la idolatría. Hermano, qué tremendo, qué terrible, qué lamentable que Salomón de viejo cayó en la idolatría. Hoy cuánto hombre de viejo ha caído en la idolatría, ha caído en el pecado, ha caído en el lodo, ha caído a revolcarse nuevamente en el pecado. ¿Sabe qué es lo más triste, lamentable? Que cuánta gente de vieja se echa a perder. La señora, cuando era joven, nunca se pintó la cara. Hoy de vieja hasta se pinta el pelo. La señora de joven nunca usó pantalón. Hoy que es vieja anda hasta con su licra apretada. Lo que no hizo de joven, hoy de vieja lo está haciendo. El joven, bendito sea Dios, cuánto hermano cuando fue joven respetaba a su mujer, amaba a su esposa. Hoy de viejo anda buscando mujeres en la calle. Lo que no hizo de joven, de viejo lo está haciendo. Una cosa entendido, mi hermano, entre más viejos nos volvamos en esta tierra, más honestos delante de Dios, entre más viejos tenemos que ser ejemplo para los jóvenes. Yo conozco hombres que ya están viejos, hermano, y son responsables. Hermanos, son, bendito sea Dios, son hombres, hermanos, que se dejan respetar. Son viejos, hermanos, de respeto, viejos que mantienen la integridad, viejos que se mantienen en la rectitud. Dios bendiga a estos pastores que ya están grandes de edad, pero que han mantenido su rectitud. Mantienen los testículos en su lugar. Estos hombres son los que, hermano, valen la pena, estos hombres. No te eches a perder de viejo, hermano. Te voy a presentar otro ejemplo más. La iglesia de Galacia. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Una iglesia que empezó muy bien.
una iglesia que empezó ferviente, una iglesia que empezó en el Espíritu, pero una iglesia que terminó mal. Gálatas capítulo 3, versículo 3. Pablo le escribe esta carta a esta iglesia y le dice: tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vas a acabar en la carne. ¿Cuántos no empezaron en el Espíritu, hermano? Hermanos, grupos de alabanza que empezaron cantando alabanzas inspiradas, alabanzas, hermanos, que cuando uno las escuchaba daban ganas de llorar, porque eran alabanzas que venían con la unción del Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa hoy que estos grupos están hasta arriba? Ya no cantan alabanzas inspiradas, hoy cantan reggaetón, hoy cantan bachata, hoy cantan merengue, hoy cantan salsa, hoy cantan cuánta basura del diablo, mis hermanos. Gente que empezó en el Espíritu y está terminando en la carne. Pero esta palabra es para que reflexiones. Salomón, en su agonía, él le pidió perdón a Dios. Por eso escribe esta carta en Eclesiastés 9:4. Aún hay esperanza para los que están entre los vivos, porque más vale perro vivo que león muerto. Aún en su agonía, él pidió perdón. Hermano, mientras hay vida y esperanza. Por eso dice Jeremías: parados y preguntad por las sendas antiguas y volveos a los caminos de Jehová. ¿Por qué no te acuerdas cuál era la senda antigua? Eso es lo que Dios le dice al pastor de Apocalipsis: recuérdate de las obras que antes hacías y vuelve a hacer las obras, y no permitas que ninguno quite tu candelero de tu lugar. ¿Por qué no vuelves a las sendas antiguas, hermano? Tal vez tú antes predicaste que una mujer no podía usar pantalón. Hoy, tal vez tu misma mujer anda empantalonada. Tal vez predicaste en contra de la pintura de la mujer, que no era payasa ni prostituta para que anduviera pintada. Hoy tal vez tu propia mujer se pinta la cara. ¡Qué hijo del diablo! Que empezaste bien y terminaste mal. ¿Cómo iremos a terminar nuestra carrera? Este fue el tema de hoy. Pregúntate ahí donde estás. ¿Serás que vas para arriba o vas para abajo? Con todo mi corazón he compartido esta palabra. Dios bendiga a todos mis hermanos que seguirán viendo este canal de YouTube, Carlos Rivas Oficial, y la página de Facebook de Carlos Rivas Oficial. Que Dios me los bendiga a todos. Los amo en el amor de Jesús. Y ahí donde estás, si tú crees que empezaste bien y terminaste mal, pero todavía tienes vida, puedes levantarte, mi hermano, y pedirle perdón a Dios. Tal vez fuiste un predicador, ahora estás en la fornicación, ahora estás en el adulterio, pero todavía tienes vida. Puedes levantarte en el nombre de Jesús y empezar a caminar en las sendas antiguas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y ponte a cuentas con el Señor, porque mañana puede ser demasiado tarde. Que Dios te bendiga y hasta una próxima.